Bueno, para empezar a hacer el reconocimiento del sistema de encendido, tenemos la batería, que va a ser la alimentación de todo el sistema de encendido. Tenemos la fusilera, que nos va a ayudar a proteger todo el sistema de encendido. También tenemos nuestra chapa de contacto, que nos va a ayudar a dar el paso de corriente para alimentación de nuestro sistema de encendido. Posteriormente tenemos nuestro distribuidor, que en este caso compone de diversas partes que posteriormente vamos a proceder a explicar. Tenemos nuestros chicotes, que tienen una resistencia específica, y finalmente las bujías, que es donde se va a generar el alto voltaje. Y ahora procedimos con los cables de alta tensión, o los chicotes, que para verificar el estado en que se encuentran, procedemos a desmontarlos y hacer una verificación visual. Lo que podemos observar es que no presenten rajaduras o estén rotos, o no presenten puntos blancos, lo que nos indica que el chicote o el cable se encuentra roto. Esa sería básicamente la verificación visual de los cables de alta tensión. Y ahora, para continuar con los cables de alta tensión, procedemos a hacer la verificación de la resistencia que tienen los cables de alta tensión. Para lo cual vamos a proceder a poner el multímetro en ohmios, lo que nos va a medir la resistencia de los chicotes. Entonces procedemos a desmontar la tapa del distribuidor y procedemos a medir la resistencia. ¿Ya? Y ahí tenemos una lectura de 0.73 kiloohmios, lo que nos indica que está en el rango que tiene que tener la resistencia de este motor. Ya, ahora procedemos a la comprobación de las bujías, el estado de las bujías. Primeramente, empezamos a reconocer una distinción visual, ¿no? Que esta parte no esté rajado o no esté roto. El hilo también debe estar en buen estado, no debe estar desgastado. Los electrodos de la bujía, tenemos un electrodo positivo y negativo, deben tener una luz indicada de acuerdo a lo que nos indica el fabricante. Y para comprobar esta luz tenemos un calibrador de láminas que nos va a indicar la luz que debe tener. En este caso debemos tener una luz de 1.1 milímetros, que es lo indicado en este rango. Y ahora continuamos con el reconocimiento de la resistencia de la bobina primaria de nuestro distribuidor. En este caso lo colocamos el multímetro en ohmios y comenzamos a hacer la medición. Antes de eso debemos desconectar la batería. Y tenemos como podemos observar, tiene una medida de 0.09 ohmios, que nos indica en la resistencia de la bobina primaria debe ser de 1.2 a 1.5 ohmios. Entonces están entre los parámetros que nos indica el fabricante. Ya, ahora continuamos con la resistencia de la bobina secundaria. Ponemos lo mismo en ohmios y comenzamos a medir la resistencia. Tenemos una resistencia de 0.8.77 kiloohmios, que según lo que nos indica el manual, tiene que tener una resistencia secundaria de 10.1 a 13.2 ohmios. Entonces, no se encuentra dentro de los parámetros que nos indica. Continuamos con medir el voltaje del transistor de potencia. En este caso ponemos el multímetro en voltios y verificamos si está llegando la alimentación. Tenemos que conectar la batería también para verificar si está llegando la corriente al distribuidor y está alimentando al transistor de potencia. Entonces colocamos el positivo del transistor y el negativo a tierra. Está llegando la alimentación de 12 voltios hacia nuestro transistor. Ahora continuamos con la medición de la resistencia de nuestra bobina captadora.
En este caso, la bobina captadora debe tener una resistencia de 140 a 180 ohmios. Nos colocamos nuestro multímetro en ohmios y comenzamos a medir la resistencia. Tenemos una resistencia de 160 ohmios y está dentro de los parámetros que nos indica el fabricante. Ahora continuamos con la inspección del avance centrífugo del rotor. En este caso, para inspeccionar ese avance, lo que tenemos que hacer es accionar rápidamente, y si regresa rápidamente es que se encuentra en un buen estado todavía nuestro rotor, nuestro avance centrífugo. Ya bueno, ahora para terminar tenemos que medir la separación entre el hierro del rotor y nuestra bobina captadora. Tenemos para hacer este proceso, desmontamos nuestro rotor, y acá podemos observar nuestra separación que está entre el rotor y la bobina captadora. Y este proceso se realiza con un gauge, pero no tiene que ser de acero, porque esta bobina captadora está imantada. Lo que tenemos que hacer es buscar un gauge con la calibración que sea de bronce, para que no se pueda pegar a la bobina. Entonces con esto podemos medir la separación entre hierro de esta manera. Acá tenemos una separación de 0.10 que es de acuerdo a lo que nos indica. Acá tenemos la separación entre hierro, que nos ha salido de 0.20 milímetros. Esta sería la separación entre hierro. Y bueno, teniendo todo en cuenta esos valores que hemos medido, vamos a culminar la verificación visual y de los componentes del sistema de encendido. Tenemos que tener en cuenta que la batería debe estar en correcta carga, que es 12 voltios, y sería el sistema de encendido y verificación.